Bien, continuamos con nuestra quinta sección de la serie Para que todos sean uno. Nos corresponde en este caso entrar a la cuarta característica de aquellos que forman el grupo o la iglesia por la que Cristo pide a su Padre la unidad. Aquellos por los que Cristo pide que el Padre los conserve unidos en el Espíritu, como ellos están unidos. Vamos allá, en este caso, el capítulo 17, los versículos 11 y 12. Juan 17, 11 y 12. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Qué característica encontramos aquí de esta iglesia? Para que la que el Señor pide la unidad. Son los guardados por Dios. Son guardados por Dios. ¿Quiénes son los guardados por Dios según la Biblia? Que se destacan en este grupo de la oración sacerdotal de Jesús. Vamos a algunos lugares de las Escrituras donde se nos da luz respecto a quiénes son los guardados por Dios. Primera Samuel, el capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Samuel 2, 9. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Él guarda los pies de sus santos. Entonces, ¿quiénes son los guardados? Sus santos. Sus santos. Salmo 32. Salmo 32. Versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Allí tenemos el mismo concepto. Los que son guardados son los santos de Dios. Pero ¿quiénes más son los que se describen en la Biblia como los guardados por Dios? Salmo 31 y el versículo 23. Salmo 31, 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Pero ahora añade una característica. A los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. ¿Quiénes son entonces los guardados por Dios? Los fieles. Los fieles. ¿Quiénes más? En el Salmo 37, versículo 28. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Otra vez, siguen siendo los santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Cómo se describe a los santos aquí? Los que andan en rectitud. Esos son los que son guardados. Los santos, los que andan en rectitud. ¿Quiénes más? O más bien, ¿qué otras características? Porque son los mismos. ¿Qué otras características tienen estas personas, los guardados? El Salmo 41, allí cerca,
Salmo 41. Los versículos 1 y 2. Salmo 41, versículos 1 y 2. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Quiénes son los guardados por Dios allí? El que piensa en el pobre. Recuerda que leíamos en otra de las características que son los que aman al prójimo. Es lo mismo. El que piensa en el pobre. ¿Qué otra característica tienen los guardados por Dios? El mismo libro, Salmo 97 en este caso, y el versículo 10. Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Aquí estamos otra vez en el paralelismo hebreo. ¿Quiénes son los santos? Guardados por Él. Los que aman a Jehová y por eso aborrecen el mal. Aborrecen el mal. Porque le aman. Todo el que ame a Dios va a aborrecer el mal. Por eso son guardados los que le aman. El 145, Salmo 145 y el versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. En resumen, ¿quiénes son los guardados por Dios? Primera de Juan 5, 18. Veamos cómo ahora resume el Nuevo Testamento, todo lo que los textos del Antiguo Testamento que leímos aplica a los guardados. Primera de Juan 5, 18. ¿Quiénes son los guardados? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quiénes son entonces todos estos guardados por Dios? Los santos fieles que andan en rectitud, que piensan en el pobre, que aborrecen el mal porque aman a Dios. Los engendrados o nacidos de Dios, los nacidos de nuevo. Es curioso que si ustedes miran todas las características que hemos visto y las que hemos de ver, vamos a llegar siempre a lo mismo. Este grupo de Juan 17 son los nacidos de Dios. Esos son los que componen la iglesia por la que Cristo pide al Padre, o para la que Cristo pide al Padre unidad en el Espíritu. ¿Y cómo es que los guarda? ¿Cómo es que los guarda? Segunda Timoteo 1. Segunda Timoteo 1, versículos 12 y 14. Segunda Timoteo 1, versículos 12 y 14 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso de guardar el depósito, ustedes saben que el Espíritu Santo nos fue ofrecido por Dios como las arras del Espíritu. En Efesios 1, versículo 13, hablando de Cristo, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos es dado como las arras. Arras es un anticipo. Como cuando usted aparta algo, usted da un
anticipo, ya es suyo. Solo que tiene que terminar, tiene que cancelarlo. Es dar un depósito. Por eso se habla aquí del Espíritu Santo como guardando el buen depósito. Cuando Él realiza en nosotros la conversión, da ese anticipo, por así decirlo. Da el anticipo por nosotros. Nos apartó, ya somos de Él. Ahora, para reclamarnos completamente como suyos, es necesario realizar la obra completa. Cuando la termina, ahora le pertenecemos completamente, porque ya nada de nuestra mente pertenece al enemigo. Se completó el proceso y viene el sellamiento por el Espíritu. Entonces, ¿cómo los guarda? Por el Espíritu, por la obra regeneradora del Espíritu. Los guarda por la fe en el poder de ese Espíritu. Primera de Pedro 1, el versículo 5. Bueno, leamos desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí está hablando de lo mismo que le mencioné hace un momento. Por la fe, en el proceso que el Espíritu Santo ya empezó, por la fe que nos lleva a creer que ese proceso lo va a continuar, por la fe que nos lleva a creer que ese proceso lo va a terminar, por esa fe en la promesa de Dios de transformarnos por su Espíritu, somos guardados. Y todo esto ocurre en Jesucristo. Solo podemos ser guardados mientras estemos en Jesucristo. El libro de Judas, o la epístola de Judas, dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Somos guardados en Jesucristo. Por eso es que Él dice que al que a Él va, no le echa fuera y que nadie lo puede arrebatar de sus manos. Somos guardados en Cristo, si estas características se dan en nosotros. ¿Y para qué es que los guarda? ¿Para qué son guardados sus hijos? ¿Para qué son guardados? El mismo Judas, en el versículo 24, nos dice algo de lo más interesante. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿de qué los guarda? ¿O de qué son guardados? De pecar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. A Él sea la gloria y la honra. Entonces, tenemos la cuarta característica de los que componen este grupo, la iglesia del Señor, por la que Jesús pide, según lo registrado en Juan 17, unidad, o para los que Él pide la unidad del Espíritu. Y esto nos lleva a la quinta característica. En el capítulo 17, volvemos allá, versículos 17 al 19. Juan 17, 17 al 19, la quinta característica de los que deben permanecer unidos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la otra característica que se da de este grupo entonces? Los que deben permanecer unidos. Son los que viven en santidad. Viven en santidad. ¿Y qué es santidad? O el ser santificados. ¿Qué es? Efesios, el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículos 22 y 24 nos lo explican. Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recuerden que en el 17 leíamos, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Luego el 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora leemos aquí: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es el mismo lenguaje. Estamos hablando de lo mismo, el mismo tema. ¿Y cuál es? En resumen, ¿qué es la santidad o el ser santificados? Es el entrar en una vida nueva. Aquí lo dice de varias formas. En 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, el carácter, ¿recuerdan? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cómo sabemos que hemos iniciado esa vida nueva en santidad? Que la santificación se ha dado en nosotros. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. Y note que vuelve al mismo enfoque, porque todos somos miembros los unos de los otros. Debemos mantenernos unidos, pero para eso no puede existir entre nosotros la mentira. Tenemos que hablarnos solamente con la verdad en todas las áreas y en todos los sentidos, si somos parte de esa iglesia. Por supuesto que esta mentira involucra también las enseñanzas falsas. No puede haber en este grupo de personas por el que Cristo pide la unidad del Espíritu enseñanzas falsas, porque esas enseñanzas falsas son mentira. Por lo tanto, antes de que cualquier grupo de personas pueda decir que Juan 17 se aplica a ellos, tienen que estar seguros de que todas, cada una y absolutamente todas sus enseñanzas son verdad. De otra forma no hay ningún derecho a aplicarse Juan 17 para decir permanezcan unidos a nosotros. Antes tienen que demostrar que sus enseñanzas son verdad. Porque si no hay verdad hay mentira, y la mentira ya se salió de la santidad. La santidad es indispensable para poder ver al Señor. En Hebreos 12, 14 tenemos ese texto tan conocido, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podremos verle sin ser fulminados, si antes no vivimos en santidad. De no ser así, seríamos fulminados por su gloria al venir. ¿Y cómo se recibe la santidad? ¿Cómo se recibe la santidad? En primer lugar, debemos entender
que la santidad tiene su fuente original y única en Cristo. En 1 Corintios 1, 30. 1:30. Mas por Él, hablando de Cristo, por Él estáis vosotros, o más bien el Evangelio. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y ¿qué cosa? Santificación. Y como resultado final, redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es muy importante entender esto. No hay santidad sin Cristo. No hay santidad en ninguna persona porque decida tomar ciertas acciones en su vida. Porque decida dejar de hacer algunas cosas que considera malas y hacer algunas cosas que considera buenas. La santidad tiene una fuente única y solo se puede recibir de Cristo. No proviene por acciones buenas que hagamos o por acciones malas que dejemos de hacer. La santidad está en Cristo y solo al recibirlo a Él podemos gozar de santidad. En Hebreos 2:11, Hebreos el capítulo 2 y el versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Él es el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Este es el mismo lenguaje de Juan 17, para que todos sean uno. Uno en santidad, en Cristo. De paso, aquí dice algo que es bueno recalcar, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En varias ocasiones he escuchado esto, la aplicación de esta última frase, de que no importa cómo seamos, Él siempre nos llama hermanos. Cuidado. Algunas personas he escuchado decir, Él no se avergüenza de mí, no importa la condición en la que yo esté. Si ustedes analizan bien la frase, de quienes no se avergüenza de llamarlos hermanos, es de aquellos que le permiten en su vida santificarlos. Léanlo de nuevo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿a quiénes? A los que son santificados. A los santificados, hermanos. Qué fácil es confundir las cosas cuando se buscan otros objetivos. Bueno, en el capítulo 10 del mismo Hebreos 10:10, nos da más luz. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Aquí hay varias cosas en las que no podemos entrar por el tiempo, pero por lo menos en algunas. En esa voluntad somos santificados. Y ahora procede a decir, ¿qué es lo que hace posible que seamos santificados? Santificados es apartados para un uso especial. En este caso, el servicio a Jesucristo. Y a su Padre, y al Espíritu. Y en esa voluntad somos santificados, y ahora dice cómo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos apartados para un uso especial, que es el servicio a Jesucristo, como santificados en su nombre, porque Cristo se ofreció por nosotros. Cuando dice aquí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, lo que está diciendo es que Dios acepta nuestro servicio como nacidos de nuevo, como santificados, como santos, como querramos, el término que querramos utilizar, única y exclusivamente porque nos acepta en la ofrenda hecha en el Calvario por Cristo. No sé si estoy comunicando esto. Si Cristo no hubiera muerto en el Calvario,
y ofrecido su vida sin pecado por nosotros como ofrenda a Dios, nosotros no podemos ser aceptados por Dios. Él no aceptaría un canto nuestro, no aceptaría oración nuestra. ¿Sabe qué no aceptaría? Ni las gracias. ¿Sabían eso? Que si no es en Cristo, Dios no acepta ni el agradecimiento nuestro por la comida, por todo lo que nos da. No tenemos derecho a que se nos acepte ni las gracias si no es en Cristo. Si lo que ocurrió en el Calvario no se hubiera dado, no tenemos derecho a un grano de arroz, ni de frijoles. ¿Ha pensado en eso? Se nos prolongó la vida y los medios para sustentarla por lo que pasó en el Calvario. Por la ofrenda de Cristo es que podemos ser santificados, apartados para servirle. Por eso es que no podemos ser santificados por cosas que hagamos, o porque cantamos para Él, o porque oramos muy bonito, o porque alguno predica muy bonito. Nada de eso santifica. O porque le hago bien al prójimo. Lo único que me santifica, que me aparta para un uso especial, es estar en Cristo. Y como Dios aceptó su ofrenda en la cruz, me acepta a mí en esa ofrenda. Entonces la santificación se da solo en Cristo. De paso, dice que esta ofrenda fue hecha una vez para siempre. Hay un tema totalmente aparte que estaremos viendo seguramente en serie también, que se llama así, una vez para siempre. Y allí estaremos estudiando cómo juntos, cómo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, el ofrecimiento de su cuerpo para nuestra salvación fue una sola vez para siempre. Y no compagina en lo absoluto con la teología católica de ofrecimiento continuo cada una de las miles de ocasiones que se realiza la misa en el mundo. Se ofrece otra vez el cuerpo de Cristo. Aquí dice una sola vez para siempre. Y en muchos textos más, que cuando veamos eso lo analizaremos un poco a fondo por lo menos. Pero entonces es en Cristo que somos santificados. ¿Vamos captando esto? ¿Sí? No hay ningún mérito en el ser humano. No importa cuán bueno sea tu comportamiento o el mío. No hay santificación si no es en Cristo. El versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Déjame ver si estoy bien en ese texto. Parece que es otro. Vamos a dejar ese porque se nos coló. El capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Él entonces, al entregar su cuerpo como la ofrenda a Dios, santificó al pueblo. Somos santificados si somos parte de esa iglesia, entonces en Cristo. Y esta santificación es la obra del Espíritu. Es lo mismo que hemos venido diciendo en las otras ocasiones. Pero la Escritura lo dice de diferentes formas por diferentes autores para que lo entendamos claro. Segunda Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2. Y el versículo 13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven los mismos términos? Somos santificados por la obra del Espíritu, por sujetarnos a la verdad que está en la palabra de Dios. Es por eso que no puede haber santificación. No pueden ser este grupo, un grupo de personas que no vivan en la verdad. No puede estar incluido ese grupo de personas en esa iglesia por la que Cristo dice o pide, para la que Cristo pide unidad. Tienen que estar guiados por el Espíritu, pero en la verdad de la palabra. Encontraremos a muchas personas en nuestro tiempo que dicen ser guiados por el Espíritu. Pero cuando usted examina sus creencias y sus prácticas, no tienen nada que ver, o por lo menos están muy alejados de la verdad de la palabra de Dios. Esa no puede ser su iglesia. Ese no es el grupo de personas para el que Cristo pide la unidad en Juan 17. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1, el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ven aquí ahora otro elemento de los mismos mencionados anteriormente, y es que esto es un solo paquete. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para, ¿qué? Obedecer. ¿Por qué? Porque este grupo es el grupo de los que guardan la palabra de Dios, los mandamientos. Es lo mismo. 1 Corintios, el capítulo 6. 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 11. Y esto erais algunos, ¿qué cosa? El 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay una lista más de cosas que descalifican a muchos que dicen ser parte de este grupo para el que Cristo pide unidad. Aquí habla de fornicación, pero usted escuchará, entre otras cosas que se menciona aquí, pero usted escuchará a líderes religiosos diciendo a sus miembros que si dejan de ser parte de la congregación de ellos, entonces están saliendo de la iglesia del Señor. Pero usted escuchó días anteriores de ese líder religioso que el Señor le dio una visión que tenía que acostarse con la hermana fulana. Pero aquí dice que los que practican la fornicación no tienen nada que ver con estos que fueron santificados por Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser parte de este grupo del que no hay que salirse? Porque es la iglesia del Señor, cuando lo que practican es precisamente lo que se dice que no practican los santificados. Hay cosas poco difíciles de entender. Esta santificación se recibe por obra del Padre. Si ustedes recuerdan en Judas 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Somos santificados en el Padre. ¿Qué es eso? Somos apartados para un uso especial por el Padre. ¿Y cuál es ese uso especial por el que somos apartados por el Padre? Reflejar su carácter. Ahora vamos entendiendo mejor por qué ora el Señor, para que todos sean uno.
Él dice, yo he glorificado tu nombre. Ahora necesito que los guardes a ellos, que los unas para que también glorifiquen tu nombre. ¿Cómo? Con tu carácter en ellos. Eso es lo que está pidiendo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que te pido es que tu carácter sea una realidad en ellos. Eso es santificados en el Padre, en su nombre. Y somos santificados finalmente por la palabra. En Efesios, el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 26. Hablando de su iglesia, bueno, leamos el 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La santificación, la vida apartada para un servicio especial para Dios Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, solo puede tener lugar cuando la guía de esas personas es la palabra. No es lo que dijo fulano o fulana, es la palabra de Dios lo que guía las vidas de las personas que componen esa iglesia para el que Cristo pide la unidad. Entonces, resumiendo, viven en santidad, que es una vida nueva, una vida irreprensible. Creo que no les di ese, ¿verdad? A ver, 1 Tesalonicenses 3:13. 1 Tesalonicenses 3:13. Sí, creo que no se los di. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo dice que estará este grupo de hijos de Dios llamados su iglesia? La de Juan 17, cuando Cristo aparezca. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Entonces, hermanos queridos, el grupo de personas que componen esta iglesia, por la que Cristo pide la unidad en Juan 17, son los que viven en santidad, que significa todo lo que hemos visto. Y nos queda ver la última característica en la próxima sección, que se nos fue el tiempo hace rato.